Planificación estratégica de las relaciones públicas se podría definir como el conjunto de acciones elaboradas para un profesional de las relaciones públicas, centradas en el análisis de la situación de la organización a la que sirve, su entorno, los públicos como lo son que se relacionan y los recursos disponibles, convencimiento, optimizar los recursos, los límites de actuación que permite al logro de los objetivos y metas en base a una estrategia que corresponde con la política de la empresa. Las principales características de las relaciones públicas son algunas de las siguientes: relación a la organización con su entorno, vehículo de la comunicación entre las partes, adaptación de los cambios, el aprendizaje, la toma de decisiones y la progresión hacia la visión de la organización. Observaremos algunos de estos conceptos. Relacionar a la organización por su entorno. El plan estratégico de las relaciones públicas se encuentra el estado natural de concepción en las correctas relaciones con los públicos, con los que mantiene contacto, ya sea directo o indirecto, que la organización se dirija con éxito hacia el logro de sus objetivos y metas, sea el tiempo percibido como beneficioso por los públicos con los que se relaciona el mayor logro, el que puede aspirar a un plan estratégico. Vehículo de comunicación entre las partes. El planeamiento estratégico se realiza con los propósitos ya mencionados, que tiene como finalidad última el logro de la división de la organización. Debe incluir la elaboración del mapa de los medios de comunicación, dando a realizar diferentes posibilidades de cada uno de ellos para optimizar y permitir el conveniente intercambio de comunicación. Después, adaptación de los cambios. El desarrollo del plan estratégico de relaciones públicas por tratarse en un conjunto de acciones que interactúan con su entorno a generar cambios. Siguiente, el aprendizaje al desarrollo del propio plan estratégico implica un aprendizaje constante para la definición y características del plan estratégico de las relaciones públicas. La planificación estratégica se podría definir como el conjunto de acciones elaboradas por un profesional de las relaciones públicas, centradas en el análisis de situación de la organización a la que sirve, su entorno, los públicos con los que se relaciona y los recursos disponibles convenientemente optimizados, para determinar las líneas de actuación que permite el logro de objetivos y metas en base a unas estrategias que se correspondan con las políticas de la empresa. Las principales características que podemos destacar de un plan estratégico son: relacionar a la organización con su entorno, vehículo de comunicación entre las partes, adaptación a los cambios, el aprendizaje, la toma de decisiones, progresión hacia la visión de la organización. En el plan estratégico de relaciones públicas encuentra su estado natural de la concepción en las correctas relaciones con los públicos con los que mantiene contacto, ya sean directos o indirectos. Se dirija con éxito hacia el logro de sus objetivos y metas y sea el tiempo percibido como beneficiosa por los públicos con los que se relaciona, que es el mayor logro al que puede aspirar un plan estratégico de las relaciones públicas. Elementos de la planificación. La relación de un plan para un programa de relaciones públicas identifica lo que hay que hacer, por qué y cómo. Al preparar este plan, ya sea como una breve síntesis o como un documento extenso, el profesional de las relaciones debe asegurarse de que todos los elementos sean analizados correctamente y que todos los que participan en él comprenden la situación.
Las consultoras de relaciones públicas suelen preparar un plan del programa para que el cliente lo autorice y se puedan realizar las modificaciones pertinentes. Antes de llevarlo a la práctica, en ese momento, la consultora y el cliente comparten los objetivos y cómo cumplirlos. Los departamentos de relaciones públicas de las organizaciones también diseñan un plan para una determinada campaña o elaboran planes anuales. Hola, les saluda Saraí Ávila. Todo plan de relaciones públicas se compone de 8 elementos. Número 1, la situación. No se pueden establecer objetivos válidos sin entender la situación que ha llevado a la conclusión de que se necesita un programa de relaciones públicas. Número 2, el objetivo. Y el objetivo declarado debe elaborarse preguntándose, ¿se ajusta realmente a la situación? ¿Es realista y alcanzable? ¿Puede medirse su efectividad? Es muy importante que los objetivos de relaciones públicas complementen y refuercen los objetivos de la organización. En el punto número 3 tenemos el público. Los programas de relaciones públicas deberían estar dirigidas a un público específico y bien determinado. Número 4, la estrategia. La definición de la estrategia describe cómo vamos a alcanzar el objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global. Se puede destacar una estrategia general o bien el programa puede tener diversas estrategias en función de los objetivos y los públicos seleccionados. Número 5, tácticas. Se corresponden con iniciativas puntuales a través de las cuales las relaciones públicas gestionan las situaciones y los problemas de las relaciones públicas. Las tácticas constituyen la parte central del plan que describe de forma secuencial las distintas actividades que se van a utilizar para llevar a la práctica las estrategias y conseguir alcanzar los objetivos definidos. Número 6, calendario o plazo. Los 3 aspectos básicos de un calendario para la planificación de un programa son los siguientes. Número 1, decisión de cuándo debe realizarse la campaña. Número 2, determinación de la secuencia adecuada de actividades. Y número 3, recopilación de la lista de actividades que deben llevarse a cabo para obtener el producto final. Estos 3 aspectos son igual de importantes para poder obtener la máxima eficiencia posible. Mi nombre es Yajaira Ángeles y yo les voy a hablar sobre el plan estratégico. Es un programa de actualidad que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Este programa se plasma en un documento de consenso, en este caso de 10 puntos, en el que se concretarán las grandes decisiones y acciones que van orientadas a la gestión. El plan estratégico como un potenciador de capacidades de comunicación de la empresa. Las necesidades del diseño planteadas en esta estrategia de relaciones públicas en la organización se considera como una pieza fundamental para el lograr de los objetivos y de las metas que las organizaciones persiguen como una razón de su propia existencia. El plan estratégico permite esclarecer y comunicar los objetivos y metas de las organizaciones de forma que sean percibidas de forma ventajosa para las organizaciones, aprovechando el conocimiento del público que se desarrolla en un plan estratégico. También podemos hablar de los elementos de la comunicación dentro de un plan estratégico que tienen un papel muy relevante y deben cuidarse en el extremo, ya que se benefician y por tanto son 7 razones, que permiten la participación al público, incrementan la información, facilitan la integración de los equipos y trabajos presentados en la organización, facilitan la toma de decisiones sobre las diferentes
posibilidades estratégicas que presentan, recogen inquietudes y miedos, mejoran los vínculos con los medios externos directos e indirectos y también permiten los efectos de trámite de una información. Hay 10 pasos para hacer un buen plan estratégico, que son información, necesidades, diagnóstico, opiniones, objetivos, recursos, programas lógicos y control de medición y evaluación. Bueno, esta es mi participación. Muchísimas gracias. Buen día, licenciada Laura. Mi nombre es Julio Martínez. Pues yo voy a seguir con la continuación de la exposición del trabajo del Plan Estratégico de las Relaciones Públicas. En este momento voy a exponer el tema de lo que es el presupuesto. Tenemos pues específicamente, licenciada, que ningún plan está completo sin un presupuesto. Una de las principales preguntas pues, que se hacen los clientes y las empresas es pues, cuánto va a costar este programa. En muchas ocasiones se adopta un planteamiento contrario. Entonces las organizaciones pues, tienen que definir la cuantía de cuánto se va a gastar en un plan estratégico, y tenemos que este presupuesto pues, se puede dividir en dos categorías, principalmente lo que es la parte de los gastos del personal y la administración y los gastos extraordinarios. En la mayoría de los presupuestos pues tenemos que un 70% pues va destinado específicamente, licenciada, a lo que es a los gastos de administración y los gastos de personal, y los restantes pues a gastos extraordinarios. Por ejemplo, se reflejan en los gastos de personal derivados, por ejemplo, redactar un folleto, preparar el material para la prensa, y en los gastos extraordinarios pues tenemos los gastos que se definen, por ejemplo, de cómo diseñar ese folleto, cómo se va a imprimir y cómo se va a entregar. Tenemos que los departamentos internos de relaciones públicas que están en nómina, pues suelen rellenar únicamente y suelen casi enfocarse solo a los gastos extraordinarios, ¿verdad? Y no toman en cuenta esos gastos internos de la empresa que ya mencionamos. Tenemos que los presupuestos en un plan de programa, pues la mayoría suelen estimarse a partir de experiencias pasadas, por ejemplo ya de presupuestos y presupuestos a proveedores anteriores. Después viene específicamente lo que es la evaluación, pues la evaluación es el elemento de la planificación, pues que de alguna manera va a comparar los objetivos declarados en el programa con los conseguidos. Como ya se ha mencionado, pues los objetivos deben de ser mensurables, pues licenciada, para poder demostrar a los clientes y empleadores que el programa los ha alcanzado, ¿verdad? Por tanto, los criterios de evaluación deben de ser específicamente realistas, deben de ser creíbles, deben de ser específicos y ajustados a las expectativas de lo que va a querer el cliente y el empresario. El apartado de la evaluación de un plan estratégico de relaciones públicas debe volver a definir esos objetivos y a continuación pues determinar qué métodos de evaluación son los que se van a utilizar, ¿verdad? Seguimos con la exposición de los compañeros, licenciada, pues esto es lo que básicamente me toca a mí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es David Hernández y hoy les vengo a platicar un poco acerca de un plan estratégico realizado por la Coca-Cola, en la cual se pueden destacar ciertas de sus debilidades o sus fortalezas, dependiendo del tipo de público al cual se esté dirigiendo. Como es bien sabido, los planes estratégicos se realizan con la finalidad de crear o mantener una buena imagen para la empresa. Esta empresa inicia lo que es la investigación del plan estratégico en dos etapas. Inicialmente se enfoca en lo que es el público al cual va dirigido. Luego se enfoca en lo que es el presupuesto con el cual cuenta, ya que esto es uno de los factores en los cuales va más involucrado este plan estratégico. Seguido de esto, continuamos con lo que es el diagnóstico en lo que es el plan estratégico. Esto es una de las partes más vitales del plan estratégico, debido a que de esta manera se conoce el posicionamiento de la marca y el alcance que tiene esta con sus clientes. Continuamos con lo que es la planificación dentro de este plan estratégico. Verán, de acuerdo a los análisis realizados por las investigaciones, se pueden determinar lo que son las debilidades y las fortalezas dentro de la empresa y cómo esta concuerda de acuerdo con todo su tipo de público. Una vez realizado el diagnóstico de este plan estratégico, tenemos información relevante como lo que es la fortaleza de lo que es la Coca-Cola, entre la cual tenemos que esto es una marca conocida mundialmente, la cual es consumida en casi todos los hogares en todo el mundo.
Asimismo, tenemos que una de las debilidades o problemas con los cuales se encuentra esta empresa es que debido a la inflación o diferentes tipos de problemas económicos dependiendo de las ciudades, las familias se inclinan ya sea a lo que es llevar a un producto más económico o barato a sus hogares, debido a que al ser la Coca-Cola una de las bebidas de gaseosa más importantes y pues cotizadas en el mercado, lideran lo que es el precio del mercado, y entonces ellos eligen a qué precio vender su producto. Así es, compañeros y licenciada, mi nombre es Ariana Domínguez. Yo les voy a hablar un poco sobre las fases que representa el plan estratégico en las relaciones públicas. Como primera fase tenemos la investigación. En el marketing no hay acción sin investigación. Antes de definir cualquier acción de nuestro plan, debemos de tener claro el objetivo de cada una de estas. También el público a quien nos vamos a dirigir y la imagen que queremos transmitir. Por eso es muy útil esta fase de un análisis DAFO, que significa DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, más conocido como un análisis FODA. También es oportuno que esta fase cuestione elementos básicos que deberían de estar definiéndose desde el comienzo de la actividad empresarial hasta aún incluso antes. Así es, seguimos con la siguiente fase, que es la definición. Una vez completada la fase de la investigación, se puede definir los componentes de nuestro plan de relaciones públicas. En este caso, que se hayan identificado diferentes públicos objetivos, es decir, más de un user personal. El siguiente paso es clasificar los diferentes públicos identificados. Una vez que se hayan identificado los medios de comunicación, para darnos a conocer, es oportuno seleccionar los medios de comunicación más adecuados. La elección de acciones definidas en la siguiente fase, ejecución de las acciones planificadas, para darse a conocer después de las reuniones de las campañas de mailing. Esto significa que respetando los tiempos definidos. Como cuarta y última fase tenemos la fase de evaluación, que esta es la que es inútil para poderse aportar eventuales adaptaciones, en este caso la de la necesidad. Y también es como analizar las informaciones de la empresa en los medios de comunicación, informarse sobre las quejas y opiniones para poder captar las sugerencias. Esta fue nuestra participación por parte del grupo A de la clase de Relaciones Públicas a las 6 de la tarde. Espero les haya gustado el video y que nos apoyen con un like.